Hola, ¿qué tal amigas y hermanas de Arraigadas? Sean bienvenidas nueva vez a esta emisión que es una iniciativa de Aviva Nuestros Corazones, transmitiendo palabras de verdad, esperanza y gozo para este tiempo incierto que estamos viviendo. Y hoy estamos gozosos de poder tener con nosotros a la hermana Raquel Eloy, una hermana muy querida que llegó a la iglesia donde yo me estaba congregando en República Dominicana, en Santo Domingo, la Iglesia Bautista Internacional, hace unos 15 años más o menos. A ella le damos la bienvenida, Raquel Eloy. Bienvenida, Raquel, ¿cómo estás? Gracias, pues muy bien, amada hermana, bendecida desde que me levanté, porque dice la palabra que el Señor nos corona de favores y misericordia. Y Amén. muy agradecida por la invitación al programa Arraigada, anunciando verdad, gozo y esperanza y las maravillas de Dios. Esto vamos a compartir hoy. Las maravillas de Dios. Yo también me maravillo de cómo el Señor vuelve a unirnos a nosotras aquí en el sur de la Florida. Yo en Boca Ratón, tú en Pembroke Pines, o sea que estamos a unos 25 minutos en carro. Estoy muy contenta de que el Señor te haya traído hasta aquí. Estás residiendo aquí hace apenas unos, 6 meses. ¿cuántos? 6 meses. 6 meses y ya hemos tenido la oportunidad de compartir. De hecho, estuvimos en una actividad que nos invitó como ministerio, como Aviva Nuestros Corazones, la Iglesia Hispana de Boca Ratón, y me invitaron a compartir mi testimonio y a ministrar a las hermanas. Y yo inmediatamente pensé en ti, porque yo dije, yo quiero una mujer avivada y una mujer de la palabra. Y yo dije, wow, qué bendición tener a Raquel aquí tan cerquita. Y ella siempre dispuesta, con un sí, Señor, estuvo con nosotros. Y en ese momento, Raquel, lo más lejos que nosotras podíamos tener es que tú ibas a estar pasando por una prueba tan difícil, tan dura como la que tú pasaste hace apenas unas semanas, y es la enfermedad grave de uno de tus 3 hijos. Así es que de eso nos gustaría que tú nos compartieras ahora. Hay muchas madres que nos están viendo, que nos están escuchando, y que yo sé que este testimonio va a ser de bendición, va a ser de aliento, va a ser de esperanza. Así es que nos gustaría que comenzaras contándonos la historia. ¿Qué pasó hace apenas unas semanas en tu vida, en la vida de tu familia, de tu hijo específicamente? Amén. Para mí, hermana, es un verdadero honor yo compartir esta experiencia y poder decirle a las mujeres la forma tan hermosa, maravillosa, cómo Dios nos sostiene a nosotros en medio de nuestras pruebas. Nada nos garantiza a nosotros, Carmen, que el dolor no vaya a entrar en nuestras vidas. Ciertamente es la aflicción de la cual el Señor siempre, la palabra dice que en el mundo tendremos aflicción. Y al inicio del mes de marzo, inesperadamente este virus pequeño, invisible y destructor llamado COVID visitó la vida de mi hijo. Un virus que, como nosotros sabemos, hermana, tiene al mundo de rodillas. Así de impotentes somos nosotros. Pero ese es el mundo que también Dios sostiene en su gracia. Los primeros 14 días de este inicio de mes fueron manejados en un aislamiento en su casa, recobrando un poco de mejoría como a unos 14 días. Pero luego vino una etapa donde él comenzó a agravar, de tal manera que hubo que llevarlo nuevamente a las emergencias, pero como todos sabemos, los casos, si no se están en extremo gravedad, no hay ingreso. Y lo volvían a la casa una y otra vez hasta que él llegó a este punto. Ya en el momento más difícil, pues él le pidió a su esposa que por favor lo llevara de nuevo, porque ya él no soportaba el dolor.
Fueron a la emergencia, al hospital, y ahí ya en la puerta, él dijo que si lo iban a dejar morir. Ya no podía dar un paso y no podía prácticamente respirar. Entonces tenía que comenzarse el proceso de la hospitalización porque ya él estaba en la curva más difícil. Yo sabía, mi amada hermana estaba muy consciente que una neumonía desencadenada de un COVID era un pronóstico de muerte. Y en ese momento que lo ingresaron, ya su esposa no puede pasar nadie. Mi hijo estaba solo, no teníamos comunicación, acceso a médico, ninguna información. Y fue el momento, mi hermana, donde yo rasgué mi corazón al Señor. Le digo, Señor, yo vengo a ti en necesidad, necesito tu ayuda, este pronto socorro que tú dices en tu palabra. Necesito, Padre, que tú me sostenga. Amén. Estaba en una aflicción extrema, mi hermana. Tenía la necesidad de la misericordia de Dios sobre mi vida, la de mi hijo. Y en ese momento, amada hermana, yo le dije, Señor, mi hijo está en tus manos, en las mejores manos. Amén. Yo no estoy ahí, no hay nadie, pero yo sé que tú estás presente. Con mi hijo te lo entrego, Señor, descanso en ti, tú cuidarás de él. Y mi alma estaba turbada y no tenía seguridad de cuándo esta batalla iba a terminar. Luego, o sea, esto no era, Carmen, una tristeza ligera. Estas son cosas que hay que experimentarlas porque yo estaba orando mucho por muchas personas enfermas, por todo lo del hospital, por personas conocidas, pero cuando eso te visita, es donde tú sabes la intensidad del dolor. En ese momento, Dios habló a mi corazón al oído interno. Y habló a mi corazón y me decía, mi misericordia no se apartará de él. Amén. Y con un dulce susurro a mi corazón trajo el Salmo 121:1. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Cuando nosotros lidiamos con tiempos de angustia, un salmo como este aterriza nuestro corazón en la tierra firme de la palabra. Y el haberlo memorizado, hermana, fue un depósito imprescindible en tiempos de angustias. Amén, amén. Igualmente, el Salmo 125 que dice, los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Y así Jehová tiene montes alrededor de nuestros hijos. Amén, amén. Y en todo tiempo de su hospitalización, continuamente yo le mostraba a mi hijo el amor de Dios en el Calvario. Como dice Lucas 10. La hospitalización fue aquí en el sur de la Florida, porque él vive en Homestead, right? ¿Verdad? Homestead. Ok, entonces lo hospitalizaron en un hospital al sur de la Florida y tú en ningún momento pudiste verlo. Durante todo ese tiempo tú permanecías en casa con tu hija y la familia del esposo de tu hija en Pembroke Pines. La comunicación de ustedes era por el WhatsApp. Era la única forma. Pero qué bueno, ¿verdad? Que tenías esa oportunidad de ministrarle de alguna manera. Claro. Porque la gloria es toda del Señor, a él no lo entubaron. Sí estaba fuertemente medicado, pero solamente tenía oxígeno. Y pues en ese momento que yo hablaba con él, yo le decía, nada se compara con el gozo eterno, de que tu nombre esté escrito en el libro de la vida del Cordero. Porque él no conocía al Señor. No, mi hijo fue instruido desde pequeño, ¿verdad? Pero apartado de Dios siempre. Y estos son verdaderamente
los quebrantos que Dios permite en nuestras vidas, para eso, para quebrarnos el yunque, como dice la palabra. Y en ese momento, Carmen, donde Dios habló a mi corazón, me mostró me trajo a mi memoria este versículo. Había algo que Dios quería hablarme, y era que yo te estoy diciendo que cuido de tu hijo, pero yo estoy permitiendo que tú pases por este valle de lágrimas para que tu amor, compasión y misericordia crezca más e intensifique más la oración por aquellos que están sufriendo, mucho más que tu hijo, quizá más cerca de la muerte. Es como, yo cuido de lo tuyo, Amén. pero cuida también tú de los míos que están también en necesidad. Y ciertamente, mi hermana, eso es así porque Job 5:7 nos dice sobre la aflicción, que es como una chispa que se levanta y que el hombre nace para la aflicción y posiblemente morirá en ella. Bueno, y hay un Pero detalle que, perdón, continúa. sí, que entonces, al intensificar la oración, el Señor hablaba a mi corazón. Hay muchos que están partiendo sin mí, como nosotros todos lo sabemos. Tenemos grandes testimonios de cuántas personas en esos hospitales se han reconciliado con Cristo. Otros lo han aceptado, han recibido la salvación de parte de Dios. Se han ido, pero se han ido a la vida eterna. Y otros, pues, han salido victoriosos de esa batalla. Amén, amén. Iba a decir que un detalle que no dije al principio es que tú eres una intercesora. O sea, que el Señor te mandó aún más a intensificar la intercesión. Eres una mujer, según me has contado, que te levantas a veces a las 3, a las 4, a las 5 de la mañana, a la hora que sea, siempre de madrugada para orar. Y allá en la IBI, en la iglesia donde nos congregábamos con el pastor Miguel Núñez, tú estabas en el ministerio de intercesión, aparte de otros ministerios como visitación a las cárceles, visitación a los hospitales, la escuela dominical, incluso misiones que se hacían a Haití, a Cuba. O sea que tú eres una mujer que eres una guerrera, ¿verdad? De oración, y eres prácticamente una misionera, y pasaste hace muchos años ya, pero prácticamente se pudiera decir que no tantos, porque es algo que marca mucho, y es la pérdida de un esposo. ¿Cuántos años hace que perdiste tu esposo? Hace 21 años. O sea, estabas muy joven. Muy joven. Y entonces, aún así, tú sientes que esta prueba con tu hijo fue una más para que el Señor, para continuar esa obra de santificación en ti, y continuar con ese ministerio de intercesión. Amén. De una manera más intensa, si se pudiera decir. De hecho, déjame decirte, mi grupo de intercesión de la IBI, seguimos constante. Todos los martes nos conectamos a las 3:30 de la tarde y tenemos 1 hora y media, 2 de oración. Yo sigo conectada con la IBI y en algunos otros ministerios de apoyo desde aquí, porque al yo llegar, pues ya vino la situación de poco cerraron las iglesias, y aquí pues yo me congrego en la iglesia Día de Adoración, en la cual también pues sirvo de apoyo. Pero como tú bien decías, estos son los medios de angustias que profundizan nuestra fe. Es como dice Hebreo 11, caminar como mirando al invisible. Y es ahí donde Dios desarrolla nuestra fortaleza espiritual. Y la esperanza, hermana, muchas veces, Carmen, no es que la angustia se vaya, porque Dios es el que sabe el tiempo de la angustia. Así es. Sino que nuestra fe crezca, que nuestra fe sea robustecida, que nuestra fe sea arraigada, cimentada, que vayamos creciendo en la fe. Y no hay otra forma
No hay otra forma que no sea a través del dolor y la aflicción. Como dice siempre nuestro pastor Miguel Núñez, él tiene su forma y él usa como él quiere. Exactamente. Entonces, esta es una prueba que también afectó a toda tu familia, no solamente tu hijo que lo vivió en carne propia, tú como madre, pero también el resto de la familia. Específicamente en la vida de tu hijo, ¿pudieras decirnos lo que el Señor hizo? Sí, él cuando estaba ahí en el hospital, en la soledad, en la angustia, la impotencia, todo, realmente al él estar solo, él entendió, es como cuando nosotros volvemos en sí, que estamos de espalda a Cristo, que lo único con que le contaba, él lo sabía, Carmen, él estaba consciente. Y él me decía, cuando yo le hablaba de la oración, que estábamos orando, él me decía así, sencillo, mami, no pares de orar, no paren de orar. Entonces, un día él estaba muy crítico con el dolor, pero fuerte, agónico, y pues no le querían administrar la cantidad de dosis de morfina que le estaban dando porque estaban tratando de cuidar su hígado. Y él me dice que estaba tan desesperado y le vino a la memoria, mi hijo, órale al Señor, que Él está ahí a tu lado. Y Mm, dice que wow. respiró hondo, comenzó a orar y él mismo decía, yo estoy maravillado de lo que Dios hizo porque yo me calmé y me pude dormir. Aleluya. Y también me decía, mami, tú recuerdas que tú me has dicho siempre que yo soy hijo de la promesa. Oye, Entonces, yo y tú ahora somos hermanos también en Cristo. oye, por eso es que uno siempre tiene que estar ahí dejando caer la palabra en los hijos, aún cuando creamos que no hay esperanza, siempre hay esperanza. Miren eso, en un momento en que él se ve en la necesidad, eso aflora. Amén, así es. Sembrar la palabra y la palabra ya estaba dando fruto. Entendemos que él es un bebé ahora en la fe. Mm, Lo primero que yo hice fue mandarle su Biblia desde que salió del hospital, su devocional, y ahí vamos. Ahí qué, vamos ayudándolo a crecer. qué bueno, qué bueno. ¿Y qué promesas o qué versículos, qué pasajes de la palabra te sustentaron en este tiempo y que también pudieran servir, tú las puedes compartir ahora para que también sirvan de aliento para las hermanas que nos están escuchando? Porque hay muchas promesas y hay específicas para momentos de aflicción como este que tú pasaste. Y la palabra de Dios, los salmos son sumamente alentadores, porque nos hablan de una vida, de un hombre, de un rey David, que pasó por todas clases de aflicciones. Y él derramaba su alma delante de Dios, clamando por esas misericordias que lo sostuvieran. Entonces hay muchas, como dice, el día que temo yo en ti confío. El Señor nos dice, yo no te dejaré, yo no te desampararé nunca, siempre estaré contigo. Esfuérzate, sé valiente, aliéntese tu corazón, Salmos 27, porque tú verás la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Amén, Es una promesa hermosa, mi hermana. Nosotros veremos la bondad de Jehová en esta tierra. amén, amén. Hay una frase que yo la leí recientemente en la Biblia, Mujer Verdadera 365, que dice, el Dios en quien hemos creído es mayor que las circunstancias que nos rodean. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, arraigarnos cada vez más en el Dios en quien hemos creído. Amén. También cuando estuve revisando un poco en el día de ayer el material que se está presentando ahora mismo en Aviva Nuestros Corazones, está la serie, continúa la serie En Busca de Dios. Yo creo que es un tiempo que realmente eso es lo que el Señor quiere, insistimos en eso, que le busquemos más,
aún los que le conocemos y aquellos que no le conocen de manera especial, el Señor está llamando. El Señor quiere que todos miremos hacia arriba y que nosotros que estamos ya en sus caminos, pues revisemos qué está pasando en nuestro interior y hagamos los cambios necesarios en nuestras vidas. De una u otra manera, con cada uno de nosotros el Señor está tratando. Amén. Gloria a Dios. Había algo, hermana, que tú y yo también habíamos comentado, y era cómo Dios me había sostenido en ese momento de soledad, porque yo estaba de este lado solo y mi hijo también, estaba su esposa, mi otro hijo en Boston solo, angustiado, y aquí. Y ciertamente, Carmen, qué maravilloso es saber que Dios nos ha regalado una familia en la fe. Amén. Porque Dios movió un pueblo, no cualquier pueblo. Hermana, yo creo que no había visto un batallón, un ejército de oración a favor de la sanidad y la salvación de mi hijo, Wow. que día a día estaban sosteniéndome, acompañándome, consolándome en mi aflicción, llorando conmigo. Te puedo decir, nuestra República Dominicana, nuestra iglesia amada, la IBI, los pastores, hermanas, hermanos, jóvenes, niños. Hermana, del otro continente, África, desde África estaban orando por mi hijo, Ruanda, Ghana, Perú, Guatemala, Puerto Rico, redes sociales, cadenas de oración, por varias emisoras de las cuales también pues lloro. Fue un tiempo que me sentí tan amada por el Padre y por este pueblo tan hermoso que Dios nos regalaba. Y cada día oraba con mi hijo y yo le decía esto, que había un pueblo que estaba orando y pues ayer me decía, no pares, continúen. Él experimentó el poder de la oración, mi hermano. Aleluya, gloria a Dios. ¿Y físicamente cómo él se encuentra ahora? Él está muy recuperado. Sí, yo he observado que las personas que eso le ha dado en esa gravedad, ellos quedan como devastados, porque eso es un virus destructor que camina muy internamente por muchos órganos. Yo le decía a una hermana anoche, yo creo que eso afecta hasta la psiquis, porque yo a él lo notaba como la mirada muy perdida, como que no era él, tú sabes, entonces, como apalastrado, esos fueron los primeros 15 días, él rebajó casi 30 libras, porque tú sabes que pierden esto gustativo y no quieren comer y los medicamentos tan fuertes, pero a este momento, hoy está para la playa. Así, wow, gloria a Dios. Bueno, y lo más importante es lo que el Señor hizo en su corazón. O sea, si el Señor le dio la salvación a través de eso, pues gloria a Dios. Entonces podemos decir que fue una enfermedad no para muerte, sino para vida eterna, que después de todo Amén. es lo más importante. ¿Y qué palabras de aliento, palabras de esperanza tú le puedes dar a las madres que nos están escuchando? Y esto, antes de que oremos, yo te voy a pedir que ores por ellas, pero si tú tienes específicamente qué decirles a estas madres que están en diferentes pruebas con sus hijos. Claro que sí. A través de las aflicciones, sobre todas las cosas, quiero decirle a cada mamá que la paz de Dios y los medios de gracia son provisión del Señor. Están disponibles para que nosotros, como recurso de Dios, podamos usarlo. Que la oración eficaz del justo puede mucho. Amén. Y que esa oración nos ayudará a sobrevivir en todo momento y en toda circunstancia. Así es. Porque a través de la oración fue que mi hijo fue alcanzado. Que estas madres sepan que Dios está más vivo que nunca. Amén. Que nosotros no sabemos, yo no sé cuánto durará, pero sé que el Señor está viendo la aflicción de cada una de ellas, está escuchando sus oraciones a favor de sus hijos.
que yo no sé cuándo terminará, pero yo sé que el Señor atiende su clamor. Está cuidando de ti, mamá, está cuidando de mí, está cuidando de nosotras, de nuestros hijos. Que esa batalla no es nuestra, es del Señor. Y tenemos que abandonarnos. Yo pude ver, graficar en mi mente una hojita que la tiraba al mar y flotaba y bollaba. Esa es la forma de rendirnos a Dios, enfocarnos en Él, en lo eterno, en lo que no perece, en su voluntad, en su propósito, en el plan de su vida, que sus hijos y los nuestros son de Dios. Amén. Y que a Él debemos rendírselo. Y que el justo es, nosotros vamos a vivir por la fe. Es por eso que vamos a vivir, que su palabra nos sostiene, que su palabra nos alienta, y que esos medios de gracia están ahí disponibles. Amén, amén. En la soledad, Carmen, pues me senté con el Señor a reflexionar y Él trajo tantas preguntas, que ¿dónde está Dios en medio de la soledad? Y ahí pues me trajo a Isaías 41:10, no temas, yo estoy contigo, no desmayes, yo soy tu Dios, de quien dependo, Dios es más que suficiente, Cristo me basta, quien controla todo, la soberanía de Dios, ninguno de sus planes podrán ser frustrados, como dice el Salmo también 115. ¿Qué hizo Dios en medio de este sufrimiento? Obró sanidad, quebrantamiento. Amén. Que me enseñó el Señor para ti, mamá, su fidelidad, que Él es fiel, que Él es verdadero, que Él nunca nos ha fallado. Amén. Y aprendí del inmutable carácter de Dios, santidad en la adversidad. Porque si no es en medio, este es el medio que Dios usa de santificación y de purificación. Y yo oro al Señor para que cada mamá pueda abrazar estas promesas en este día que son para sus hijos. Que Dios no se inmuta, que Dios no cambia, que Dios no se mueve. Tampoco nadie que ponga sus pies en el camino de lo eterno. Vamos a estar firmes en la roca. Amén, amén. Ay, Raquel, gracias, gracias. Hermosas palabras. De verdad que te agradezco. Yo sé que no es fácil revivir eso. Quisieras orar ahora para alentar a las hermanas y para presentarlas delante del trono como una forma de interceder también por ellas, las que nos están escuchando y viendo en este momento. Amén. Bendito Dios, Padre de todas e infinitas misericordia. Tú eres el Dios que está sentado en un trono de esplendor. Tú eres el Dios que está en las alturas, porque tú eres el altísimo Dios nuestro, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Dios inconmovible. Padre, tú nos dices en tu palabra, cada día, acércate hoy al trono de la gracia, para que puedas alcanzar el oportuno socorro, las oportunas misericordias de cada día. Y hoy, Señor, en esta hora, tú sabes cuántas madres están en aflicción, cuántas madres están en dolor, en angustia, en intenso dolor agónico de su corazón por sus hijos. Pero tú eres el Dios que interviene en estas necesidades y en este dolor. Tú eres el Padre eterno quien nos socorre. Padre, yo te pido, te ruego, yo te suplico, Señor, que tú alcance la vida de esos hijos, Señor. Que tú, Señor, los intercepte. Amén. Que tú, Señor Jesucristo, vuelva sus corazones a ti, los que se han apartado. Y aquellos, Señor, que están caminando delante de ti en el temor reverente de Jehová, tú los sostenga. Padre, abraza a esas madres como tú me has abrazado a mí. Susúrrale al oído con tu dulce voz de que ellas no están solas, Señor, de que tú estás con ella, que tú no las dejarás nunca ni las desampararás. Que las batallas de su vida eres tú quien las libra, Señor, porque tú eres el Dios que eres el vencedor y el invencible, que tus promesas son fieles y son verdaderas, y como son fieles y verdaderas se cumplirán, Señor, porque tú eres Dios de pacto, pero hacedor de pacto.
Gracias, Señor. Gracias por sostener cada mamá, Señor, que ha venido rendida a ti. Padre, ayúdala, Señor, a permanecer de rodillas ante tu altar y ante tu trono, a no descuidar la vida de oración, a tener esas lámparas encendidas, a no dejar de clamar, Señor, que cuando ellas quieran desmayar, tú las levantes, porque tú eres el Dios que dice, yo soy tu gloria, el que levanto tu cabeza. Gracias, buen Dios. Nosotros te bendecimos, nosotros te adoramos, exaltamos tu nombre, Señor. Y como te dijo David, ¿y ahora qué haré, Señor? En ti esperaremos, porque con tremendas cosas nos responderá el Señor. Gracias, Señor. Gracias por haber alcanzado la vida de mi hijo. Gracias por escuchar los ruegos de un pueblo de rodillas. Gracias, Señor, por haber oído mi clamor, Señor, mi gemido, y haberme dejado mi hijo vivo y salvo, Señor. Gracias. Aleluya. Esta es la esperanza en la cual nosotros nos movemos. Esa es la verdad y ese es el gozo. Te bendecimos y te adoramos por Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, Padre. Gracias, Raquel. Ha sido un tiempo realmente hermoso contigo. Yo sé que las hermanas han sido igualmente ministradas como yo he sido ministrada. Una de mis primeras oraciones todos los días en la mañana es por mis hijos. Entonces, así yo sé también que las hermanas que nos escuchan tienen a sus hijos también en el primer lugar de la lista de las peticiones. Queremos recordar a las hermanas que nos están escuchando y viendo que estamos cada lunes y cada viernes desde a las 8 de la mañana, pero pueden ver el programa también más tarde, Arraigadas, un tiempo donde queremos traer esperanza, gozo y verdad por las situaciones tan difíciles que estamos viviendo de una o de otra manera con esta pandemia. Raquel, qué bueno, Dios te bendiga, te continúe usando y que tu hijo siga creciendo en el conocimiento del Señor, que esa obra que Él comenzó, Él la va a completar, eso lo sabemos porque esas rodillas tuyas siempre están ahí postradas, tu corazón siempre está postrado delante del Señor. Muchas gracias, Raquel. Gracias a ti, que Dios te bendiga mucho. Amén. Hermana, será hasta la próxima. Dios les bendiga y les guarde.